Berta Hernández vive en Dove Springs. Vender tamales caseros y pupusas es su principal fuente de ingresos, pero este año está ganando menos dinero. Pues he tenido que cambiar por el calor, porque ya no salgo a vender igual que salía antes, porque el sol no me deja. Está demasiado caliente, entonces eso, aunque quiera yo salir, no puedo. Austin ha tenido que lidiar con un calor que ha rompido récords este verano, pero algunas áreas de la ciudad son más calientes que otras, y eso puede significar recibos de luz más elevados para sus habitantes. Pero, ¿dónde está pasando esto y quiénes están pagando más para mantenerse frescos? Así que, ¿cuáles áreas son más calientes? Mark Couder, de la Oficina de Sostenibilidad de la ciudad de Austin, ha estado investigando al respecto. We have data that shows heat from satellites. It mostly shows areas like parking lots, the airport, and so on. And that's valuable information, but doesn't really tell you what's happening on the ground level. Así que la ciudad de Austin se unió con investigadores de la Universidad de Texas para averiguar exactamente qué es lo que pasa. Lo que descubrieron fueron temperaturas más elevadas en lugares con menos vegetación. A esto se le llama efecto de isla de calor urbano. Pero, ¿qué es esto y cómo funciona? El doctor Dev Niyogi de UT lo explica. The solar radiation that comes in over these urban areas, it gets absorbed into the streets, into the steel, into all the infrastructure that is required. And so when you measure the temperatures, you will get that there are blobs which are much hotter. It will look like an island, and that's why it gets referred to as a urban heat island. Those temperatures could be different by anywhere between 5 to 10 degrees. Esto es con lo que Berta y otros están lidiando. Las áreas con cubierta impermeable absorben y reflejan los rayos del sol, aumentando las temperaturas, pero no todos están sintiendo el calor. It is not uniform across the city. Some parts of the city, it is much cooler, and other parts of the city are much, much warmer. North Austin was particularly sensitive to heat. But we also understood that the whole eastern crescent, from Runberg, Montopolis, down to Dove Springs, are heavily sensitive to heat. ¿Por qué hay temperaturas diferentes? Parte de esto puede remontarse hasta las prácticas discriminatorias que empezaron en los años 30, cuando el gobierno federal señaló a los vecindarios no blancos como lugares riesgosos para invertir en préstamos para viviendas. De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental, los estudios muestran que las comunidades discriminadas tienen menos cobertura de vegetación, temperaturas más altas y riesgos elevados para la salud. If you look at maps that look at health outcomes or a map that look at race or income, they essentially show the same maps. And we, through talking to community members, understand that they are the most sensitive to heat, but also cold, bad air quality, and so on. Estos vecindarios también suelen tener casas más viejas con las que se batalla más para mantenerlas frescas, de acuerdo al Dr. Zoltan Nagy. Él estudia arquitectura y cambio climático en la Universidad de Texas. So older homes are particularly vulnerable to this. So you have, your single pane windows, the holes around the windows, the what air comes in directly, not just through heat transfer, but mass transfer. So the hot air comes in or the cold air goes out. Plus, of course, over time you deteriorate, right? So anything built before the 80s is probably not even insulated at this point. Muchas casas en Dove Springs, incluyendo la de Berta, fueron construidas en los años 70. Si a las casas viejas les sumas temperaturas altas, el resultado son recibos de luz mucho más altos. They happen to be in neighborhoods where you probably don't have very energy efficient homes. And clearly, as a result of that, you need to generate more energy use to cool the house. And as a result of that, you are going to have to pay more. No está bien aislada.
aunque también es vieja y no está bien aislada. Como te digo, me salieron casi $1,000. Entonces, ¿de dónde los voy a juntar? There is another thing that happens, which is that those who cannot afford it delay energy use, and so they turn their HVAC on a lot later. It's a lot warmer inside, and so that creates all kinds of adverse, like health effects. And then, because due to climate change, it gets worse outside, right? Maybe you delay turning on the AC, but then the conditions last longer and longer, so it's really not good. So they have to make a decision between not using energy and staying cool. And that's a very hard conversation to have. Es una conversación que Berta ha tenido más de una vez. Pues difícil también si queremos ahorrar luz porque está saliendo bien caro. Entonces hay ratitos en que nos tenemos que aguantar el calor porque no podemos tener los aires todo el día prendidos. El calor ha aumentado los recibos de la electricidad para todos, pero para los hogares de ingresos bajos, este incremento es más difícil de manejar. The cost associated, it might seem like it is $50 more, but that $50 would be quite different as against certain neighborhoods where this might be a significant dent in the monthly budget. Eso también puede dificultar el hacer mejoras que resultan caras. The problem with things like insulation or better windows or a proper ceiling is that it's very expensive. So energy is too cheap, basically, in some sense. Las ciudades pueden tomar medidas para reducir el calor. Mark y su equipo se encuentran realizando recomendaciones al Consejo de la Ciudad, entre las que se incluyen plantar más árboles y mejorar las paradas de autobús. Ellos concuerdan que es necesario tomar acciones, y rápido. We need to be thinking about what we need today, but also what are strategies we need to be doing in the next year or 2 years as climate change gets worse. Por ahora, Berta dice que ella va a seguir saliendo temprano y regresando antes de que la temperatura aumente. Pues no hay que derrotarse. Hay que echarle ganas adelante, que el calor no nos vaya empobreciendo más de lo que estamos.